pongo en contexto la entrevista que vamos a realizar en los próximos minutos con Gilberto Morillo, quien es asesor en transición energética, fue gerente de planificación financiera de PDVSA. Leo de talcualdigital.com. La estatal petrolera de India, Oil and Natural Gas Corp, intenta conseguir una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le permita importar crudo desde Venezuela pese a las sanciones contra la industria petrolera venezolana. De acuerdo con el director gerente de esta compañía, la empresa tiene una deuda pendiente por cobrar a Venezuela por su participación en el proyecto San Cristóbal de la faja petrolífera del Orinoco, por lo que la licencia le permitiría saldar esta deuda con importaciones petroleras. Hace unos minutos comentaba, por cierto, y esto como un inciso para nuestro invitado, señor Morillo, bienvenido y buenas tardes, que bueno, que sí, uno siempre muy pendiente de lo que hace la estatal petrolera, porque sin duda sigue siendo fundamental para el eventual desarrollo de Venezuela y su impacto en el resto de las áreas fundamentales para ese desarrollo. Y cuando uno lee esto, bueno, sabe que en este caso particular, básicamente el interés de la estatal petrolera india es recuperar parte de esa deuda pendiente pues adquirida en los últimos años por parte del gobierno venezolano. Entonces, bueno, ahí la pregunta básicamente sobre ese proyecto San Cristóbal de la faja petrolífera del Orinoco. Primero, ¿cómo estamos? Y las ventajas y desventajas de esta acción por parte de India. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por tu amable invitación. A usted, gracias. Me había ilusionado porque uno dice, bueno, cualquier acción de esto, algún intento por desarrollar esos proyectos petroleros, pues puede incidir en algún momento de manera positiva para el desarrollo interno de nuestro país, pero en este caso es recuperación de un dinero pendiente. Sí, es muy similar al caso de Chevron, donde, y hay muchos casos así de las asociaciones que se impulsaron en Venezuela. Bueno, recordemos que todo esto empieza con la apertura petrolera que tuvo sus orígenes, se planteó durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ya al final se empezaron a estructurar y después durante el gobierno de Caldera pues tomó gran fuerza. Entonces, por ejemplo, se estructuraron 4 empresas en la faja, en las cuales PDVSA era accionista minoritario y había otros accionistas privados. Entonces, con estas asociaciones lo que se busca es que, bueno, todo el esfuerzo para tener de inversión no lo tiene que hacer PDVSA solamente, sino lo haces en asociación. Y entonces, así entre todos, pues, pueden lograr un mayor efecto. Entonces, esto se expandió mucho durante los periodos posteriores, ya con esta administración y la anterior, se expandió mucho y se generaron, bueno, hay como más de 200 asociaciones donde algunas con algunas empresas desconocedoras completamente del tema petrolero, pero bueno, por cuestiones políticas se fueron asignando a, bueno, una empresa de, no sé, Vietnam, vamos a formar una asociación y el ministerio le asignaba una parte de la, puede ser de la faja o de otras zonas del país. Entonces, así fue como la India, esta compañía india, porque hay otras, la ONGC Videsh, ellos entraron con una participación, como tú bien dijiste, del 40% en una parte de la faja, y es el mismo caso de Chevron, que está en 4 asociaciones, 2 en el Zulia y 2 en la faja. Entonces, cuando PDVSA pues no tenía los ingresos por diversos motivos para hacer mantenimiento de las instalaciones, entonces le decía a las empresas socias, bueno, pon tú el dinero que a mí me corresponde y cuando va saliendo la producción de la parte mía, de la parte de PDVSA, se cobran los socios, se van cobrando de allí. Pues todo eso porque hubo un manejo inadecuado de las finanzas de PDVSA y por eso no tenían los fondos que se requerían. Entonces, bueno, de ahí se generaron deudas. Chevron se dice que le debían, antes de que se otorgara esta licencia, $4.000 millones, y acá a esta empresa ONGC de la India, creo que se ha escuchado algo de 500 millones. Entonces, bueno, una manera de recuperar ese dinero es que estas empresas, porque las empresas están en estas empresas mixtas, donde están PDVSA y sus socios están están apenas operando algunas, otras no producen nada, otras producen muy poco.
Entonces una manera de reactivarlas es que se le inyecte dinero para que contratar personal, hacer reparaciones y entonces poder aumentar la puedan producción. recuperar. Ujú. Y de esa producción a PDVSA no le va a tocar nada, sino que es lo que está Hasta que pasando se con pague, Chevron, pero hasta que después, se pague. claro, hasta que se pague. Entonces se podría hacer, digamos, dentro de lo que cabe, la ventaja de que esto, si llegara a ocurrir, al final hay cierta recuperación, ¿no? En este caso estamos hablando del proyecto San Cristóbal de la Faja Petrolífera del Orinoco y en algún momento ya saldada esa deuda, pues esos beneficios deberían incidir en nuestro país, ¿correcto? Sí, hay bastantes dudas respecto a las licencias de los FAC, porque esas licencias son como 3 párrafos, entonces Ajá. dicen muchas cosas y entonces al final uno no está muy seguro de qué es lo que pueden y no puede hacer. Estoy seguro que Chevron se reunió con la OFAC y para aclarar los detalles, porque dice no le pagues dividendos a PDVSA, no pagues impuestos, cosas que realmente no es muy difícil de hacer. Si tú estás en un país tienes que pagar los impuestos. Ujú. Entonces, pero bueno, la intención de los FAC era no darle ningún beneficio al gobierno de Venezuela ni a Petróleos de Venezuela. Pero en todo caso, sea como fuere, las Ujú. interpretaciones detalladas que no las conocemos, pues siempre hay beneficios de que, bueno, de que llegó Chevron y tuvo que invertir dinero para hacer reparaciones, para contratar personal, entonces la economía Hay recuperación. se va moviendo y bueno, se dice que Chevron al traer ese dinero lo colocó en el mercado de divisas y por eso el dólar se ha visto más o menos frenado, aparte de las intervenciones que ha tenido el Banco Central. Entonces, sí hay beneficios pues de que se produzca, así no le quede nada de producción a PDVSA de ese monto, sino solo bajar sus deudas que son muy grandes. Entonces muchas empresas que son socias en la faja que les deben dinero y otras que les deben dinero por otras situaciones están abogando, no solo esta de la India, he escuchado de otras que están abogándole a la FAC que les dé permiso para ellos llevarse crudo y así aliviar pues las presiones La deuda, la exacto. deuda y también que haya más crudo en el mercado, que es lo que el fin último de Estados Unidos es que haya más crudo en el mercado, por lo menos Chevron que lleve crudo a Estados Unidos, entonces Estados Unidos poder dejar de comprarle lo que le compraba a Rusia, que está sancionada, y lo mismo la India diría, bueno, las empresas de la India dirán, bueno, traemos crudo venezolano, le compramos menos a Rusia, que ellos están comprando bastante a Rusia. Y entonces Mm. se cumple un poco el otro objetivo que tiene la OFAC y Estados Unidos de sancionar a Rusia por su invasión a Ucrania. Pero también le pregunto, estamos hablando con Gilberto Morillo, asesor en transición energética, fue gerente de planificación financiera de PDVSA, con relación a este intento, por ejemplo, de la estatal petrolera de India. Ok, ellos están buscando recuperar algo de ese dinero todavía pendiente, esa deuda, por importación de crudo, pero ¿qué tanta capacidad tiene el proyecto San Cristóbal de la Faja Petrolífera del Orinoco para repartir incluso a la estatal de la India? Y a ese gobierno que ellos puedan recuperar con lo que se está haciendo en este momento, o tendrían que invertir, como bien dice usted, al final recuperar parte de esas instalaciones, mejorar la producción, de ahí sacar su parte y luego ya ese mejoramiento dentro de la producción nacional también, como decía, va de una u otra forma a beneficiar en este caso a Venezuela en una segunda etapa, ¿sería así? Sí, bueno, en la primera etapa ya hay los beneficios del movimiento económico, de la inyección de divisas, el empleo, pues Ah, ya. esa es una primera fase. Ujú. Después, hay algunas dudas sobre si una vez saldada la deuda, si Chevron puede, al sacar el petróleo, darle su parte a PDVSA o no va a poder. Eso hay una duda que existe de interpretación y a lo mejor ellos ya la aclararon pero no lo han dicho, pero de todas maneras va a tomar lo que se ha calculado al nivel que están produciendo un par de años en ellos cobrarse la deuda, por lo menos la que tiene PDVSA con Chevron, tomaría un par de años. Ya se vería entonces, a lo mejor de aquí a allá, la situación de ¿Qué Venezuela va es muy, quedando? es muy distinta.
Y Claro. con la India, pues es un proyecto más chiquito. Ellos estaban produciendo menos de 20.000 barriles cuando empezó el problema de la deuda, que fue hace años. No sé si ahora producen algo. PDVSA pues se ha caracterizado por no dar información, entonces no sabemos qué es lo que está pasando ahí, si están produciendo algo o simplemente las instalaciones están allí. Habría que Ujú. adecuarlas para que aumente la producción, como ha pasado con Chevron, que pues, estaban produciendo antes del permiso unos 50.000 barriles y ahora aparentemente están alrededor de 160.000 y ya se están cobrando. Entonces Mm. habría que ver cómo está lo de la India, que es algo más pequeño, es un proyecto más pequeño, y entonces cuando comenzaría a producir más para, para cobrarse, tomar aunque le corresponde, cobrarse la inversión que están haciendo más Ujú. la deuda anterior. Entonces De todo esto hecho, está por verse, pero bueno, en todo caso, en el fondo, pues es bueno que haya inversión y que haya movimiento en el que país. haya movimiento, exacto, y que se retomen, bueno, las relaciones que sobre todo dejen beneficios al país, ¿no? Y ahí le pregunto sobre el gobierno de Trinidad y Tobago, lo que fue la negociación de la licencia con Estados Unidos también para explotar el yacimiento gasífero Dragón. ¿Qué información maneja sobre eso? Sí, bueno, ahí ha habido conversaciones. Este, allí está la cosa un poquito complicada porque no hay una infraestructura del lado venezolano, sino, sino del lado de Trinidad, y entonces habría que hacer adecuaciones, ya sea para que ellos desde allá saquen parte de lo que le corresponde a Venezuela de ese yacimiento, porque es conjunto, es de Mm. ambos países. Pero Venezuela no ha sacado nada de gas ni del norte de Paria, ni del sur de Paria, que es la parte que da con Trinidad. Esos fueron grandes proyectos. Bueno, sí se trajeron algunas plataformas, iban a hacer unas perforaciones, una plataforma se hundió. Bueno, estuvo plagado de muchas irregularidades y pues no llegamos a producir nada. El De único hecho, le gas, pregunto, sí. ajá, continúe, ¿fue el único gas? No, el único gas nuevo que se ha producido fue el de Cardón en el norte de Paraguaná, que fue hecho enteramente, porque la ley lo permite, por Eni y Repsol, que son dos empresas privadas, invirtieron 2, 3 mil millones de dólares y están produciendo 500 millones de pie cúbico allí. Pero en la parte de Oriente, que se sabe que hay unos yacimientos muy grandes, pues No se está haciendo no se nada. ha producido. Entonces tiene que empezar como muy atrás con la India, si ellos están dispuestos a poner todos los fondos, porque PDVSA no tiene nada. Y entonces la OFAC le da el permiso para que la India se lleve todo además. Que de hecho, por concepto, por ejemplo, de exportación de gas, ¿cuánto estamos dejando de recibir? Si estuviésemos produciendo esos yacimientos que usted dice que tienen unas reservas importantes y de acuerdo a la dinámica del mundo, las necesidades que se presentan hoy, incluyendo, bueno, lo que se originó sobre todo luego de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué significaría para Venezuela la exportación de gas? Sí, bueno, hay que hacer varias acotaciones. Una es que Venezuela necesita gas para el uso interno. Mm. Muy importante, tenemos un déficit, parte de la industria petroquímica está parada porque no hay suficiente gas que se produzca, pues el gas que del oriente del país, del norte de Monagas, se está quemando porque no hay la inversión para recuperarlo, entonces tienes que quemarlo, bueno, para no echarlo así al ambiente. Entonces ese es un problema que tenemos allí y ese hay que resolver, el consumo interno. Después del consumo interno, al satisfacerlo, es que se podría exportar. Colombia está interesada, tiene necesidad, y se podría exportar para otros países más lejanos, pero necesitas mucha infraestructura porque el gas para Trinidad y para Colombia se puede enviar por un tubo, entonces no hay que comprimirlo. Sale de los Mm. pozos, lo pones en tubos que existen y entonces existe la conexión y se envía.
pero para sitios más lejanos, si quisiera enviar a Europa, que está importando mucho gas por el tema de Rusia, pues tienes que comprimirlo y montarlo en unos barcos para enviarlo en forma licuada. Y eso es bastante costoso. Entonces, Pero suponiendo que estuviésemos a una gran capacidad, ¿cuánto representaría eso en ingresos para Venezuela por concepto de bueno, exportación de gas? sí, se han estimado en unos, dependiendo del nivel de producción que se llegue, pero inicialmente unos 5 o 6 mil millones de dólares al año se podrían obtener eh, por exportaciones de gas en unos volúmenes iniciales, pero sí hay que hacer bastantes inversiones. Ahorita el petróleo es un poquito más, es mucho más rentable Viable. y un poquito más fácil de hacer, pues, porque tienes Claro. es un líquido, haces una perforación, lo pones en un oleoducto, que Venezuela tiene muchos oleoductos, y entonces se aumenta la producción, pues que ahorita está Entiendo. caída, según la OPEP en el último reporte para abril, estábamos en 724 mil barriles, cuando llegamos a producir más de 3 millones, hace 20 años. Entonces, sí, el gas necesita más trabajo, pero con el tema y ahí es donde entra lo de la transición energética, pues el mundo está mirando mucho al gas, porque al quemarse los residuos son mucho menores a los del petróleo. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos, porque si empiezan a ponerle impuestos al petróleo importado por cuestiones ambientales, pues bueno, el gas sería una Habría buena que salida. migrar. Sí, Claro. Una tremenda opción, que la tenemos. Venezuela definitivamente es un lugar privilegiado, con una cantidad de recursos sí, y en una eh, posición eh, también privilegiada para la repartición de esos recursos al mundo. sí, geográficamente al norte de América del Sur estamos muy bien y yo he estado en Colombia un par de veces y es increíble cómo estamos fronterizos, tenemos 2.000 kilómetros de frontera y aquí hay, bueno, las estimaciones varían de 50 a 300 millares de barriles ya ubicados debajo de la tierra, sabiendo de sus características. Y Colombia tendrá 6 o 7 millares, entonces Imagínense. ellos están preocupados de conseguir más para seguir produciendo lo que producen, y lo mismo pasa con el gas. Tenemos una de las reservas más grandes del mundo, tal vez la quinta o sexta, Qué y bueno, bárbaro. está allí abajo, todo eso es energía Sin uso. que podemos usar, pero sí, hay que invertir mucho. Ese es el negocio de los hidrocarburos, es intensivo en capital y necesitamos los recursos humanos, y PDVSA ni Venezuela tienen los recursos y necesitamos que los privados vengan, y para eso se necesita confianza. Y la Inyecten confianza, capital y talento. Ujú. exacto, la confianza desafortunadamente no la tenemos para los inversionistas, y yo creo que va a ser muy difícil que por ahora la tengamos, y yo creo que todo el mundo está mirando a unas próximas elecciones que se realicen en una forma adecuada, y se instale un gobierno confiable, y entonces es- sí, varíe la posición de Estados Unidos respecto a las restricciones, y entonces comiencen a fluir los fondos. Pero Todos, yo creo que va exacto. a tomar un tiempo a que la parte política se ponga en orden. Sí, eso es esencial. Bueno, de hecho, en la reunión que tuvieron justamente el presidente de Brasil y el mandatario Maduro, una de las cosas que le sugirió Lula era que para desconstruir o pues cambiar eso, lo que él llamó, denominó, y por lo cual muchos reaccionaron en contra la narrativa construida para poderla cambiar, pues parte de esas elecciones libres que la población pueda participar y ahí seguramente pues va a cambiar el panorama, el escenario para Venezuela. Lo comentaban recientemente en ese encuentro. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, nos Así es. toca despedirlo y agradecidísimo con usted, señor Gilberto. Gilberto Morillo, asesor en transición energética, fue gerente de planificación financiera de PDVSA. Creo que quedamos bastante claros y mejor dentro de lo que es el panorama petrolero venezolano con usted en esta entrevista. Una maravillosa radiografía y recuento de lo que tenemos y lo que faltaría por hacer para impactar además positivamente al país, como siempre decimos, desde la base, bueno, de eso que sigue siendo fundamental la industria petrolera. Una vez más, gracias y feliz tarde para usted, señor Morillo. Me toca correr. Aquí